Vamos a calcular límites. Para calcular límites, pues recuerden que lo primero que debemos de hacer es sustituir. Básicamente, la instrucción límite es, vamos a calcular una ordenada, y la ordenada del punto o del hueco, o inclusive la determinación de la asíntota, se realiza a través de una sustitución. Entonces, dentro del procedimiento vamos a marcarlo aquí para que lo tengamos bien claro. El detalle es que la idea es calcular una ordenada. Esa ordenada, la ordenada, va a pertenecer a un punto o a un hueco. Esa interpretación de punto hueco se dará más consistentemente en los demás temas, aunque también esto pudiera pertenecer a una asíntota, y una asíntota es una recta. Entonces, la interpretación del límite es que vas a obtener ordenadas, puntos, la ordenada de un punto hueco, o vas a obtener una asíntota. Eso va a ser la interpretación. Nosotros solamente nos vamos a detener hasta calcular el límite. Ahora bien, para calcular el límite, para poder calcular ordenada, lo primero que vas a hacer es la sustitución. Entonces sustituyes la abscisa. Si sustituyes la abscisa, vas a obtener una ordenada. Pero va a haber veces que no puedes sustituirla. Entonces, si no se puede sustituir, entonces a lo que tenemos que pasar es a factorizar para hacer operaciones, específicamente una división, y después regresarme a sustituir para obtener la ordenada. Si no se pudo con factorizar, pues hay otras estrategias. Las otras estrategias es multiplicar por el conjugado. La otra estrategia es multiplicar para que se dé el producto notable. La otra estrategia es racionalizar, donde acuérdense que racionalizar puede ser racionalizar el denominador preferentemente o el numerador, y por último es el cambio de variable. Que esos métodos se irán explicando. Pero todos estos métodos, bueno, las sustituciones es algo aritmético y todo lo demás es algebraico. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que en cálculo diferencial la interpretación de un límite es calcular la ordenada de un punto de una recta, o de un hueco, o calcular una asíntota que es una recta. Es la interpretación de cálculo diferencial. ¿Cómo le hago para hacer esta interpretación? Lo primero que hago es sustituir la abscisa. Si sustituyo, puedo obtener las coordenadas del punto del hueco. Pero si sustituyo y no se puede porque da una indeterminación, aquí sería la situación importante. Se indetermina. Entonces lo que tengo que hacer es todo lo demás de álgebra. Es factorizar, multiplicar por el producto notable, racionalizar o hacer el cambio de variable. Pero eso siempre y cuando se indetermine. Entonces vamos a ver los cálculos del límite en todos estos ejercicios, y la idea es ver la aplicación de todas estas estrategias algebraicas para poder realizar la sustitución. Y una vez que se realiza la sustitución, hasta ahí se acaba el límite, y lo demás sería interpretación. La interpretación se las voy a hacer para que conforme vayamos avanzando en los demás temas se entiendan para qué son estas herramientas y no nada más es operatividad y ya. Bueno, comencemos con el primer límite. El primer límite en la interpretación es calcular ordenada cuando la abscisa es menos 2 en esta función, y para la cual lo que debemos de hacer es sustituir la abscisa. Recuerden, que está aquí va a ser lo importante para nosotros. Esto es lo importante. Y lo demás, esto ya es una interpretación, pero esto es lo importante para el cálculo de límites. Entonces lo primero que hago es hacer la sustitución. Si hago la sustitución, pues entonces lo único que debo de hacer es escribir el 3 menos el 5 que multiplica el menos 2 y dividirlo entre un 7 que multiplica el menos 2 y restarle 4. De ahí lo demás se vuelve solamente en operaciones aritméticas. Aquí me da un 3, aquí menos por menos me da un más, 5 por 2 me da un 10.
De aquí me queda un menos 14 y luego un menos 4. Por lo tanto, al hacer la operación, aquí me queda un 13 y aquí en el denominador me queda un menos 28. Entonces, si dieron cuenta, solamente fue sustituir, solamente fue hacer operaciones, manteniendo leyes de los signos, tablas de multiplicar, leyes de los signos, tablas de multiplicar, y luego el concepto de ley de la suma, que aquí me da 13, y también ley de la suma, como es el mismo, estoy multiplicando, como es el mismo, menos 14 menos 4, me queda el menos 18. Posteriormente realizo leyes de los signos, que aquí me queda un menos, y este es un 13 sobre 18. Entonces, hasta aquí se concluyó el límite. Ya, esa fue la respuesta del límite. Lo que vamos a aprender es precisamente a calcular límites. Ahora vamos a dar la interpretación. La interpretación es entonces que este que me dio aquí va a ser la coordenada de un punto. Y fue la coordenada de un punto porque no tuve que hacer ninguna estrategia algebraica para poder determinar esa coordenada. Ahora bien, ese punto va a tener la coordenada menos 2, menos 13 18avos. Y si yo hago la gráfica, en la gráfica está este punto. En una gráfica, ahí está ese punto, que pertenece a la gráfica. Entonces, la interpretación de cálculo diferencial se las voy a estar dando, aunque la herramienta de los límites, pues solamente es básicamente un proceso algebraico y un proceso aritmético. Bueno, vamos con el siguiente límite. El siguiente límite me dice entonces que hay que calcular la ordenada para esta función. Y para calcular la ordenada para esta función, entonces lo que debo de hacer es sustituir la abscisa. Y la abscisa tiene un valor de 3. Por lo tanto, hago la sustitución y me queda que esto es un 2 que multiplica el 3, le resto 1. Y esa multiplicación, perdón, este factor lo voy a multiplicar por un 1 menos un 3 que multiplica el 3 y eso lo debo de elevar a la 4 tercios. Acuérdense que si aquí tengo exponentes, pues obviamente estoy viendo también, o debo de considerar las leyes de los exponentes. Si hago la multiplicación, 2 por 3 me da 6, menos 1 aquí me da 5, y eso se va a multiplicar por 3 por 3 es 9, es menos 9, 1 menos 9 es menos 8, y lo voy a multiplicar por menos 8, que debe de estar elevado a la 4 tercios. Recordando las leyes de los exponentes, si yo tengo una base elevado a un exponente y le obtengo una raíz, esto se expresa como la misma base elevado al exponente dividido entre el índice de la raíz. Esto es lo que yo tengo aquí. Aquí ya tengo un 4 tercios, por lo tanto el 3 es la raíz y el 4 es la base. Y lo que yo debo de escribir entonces es que el menos 8 lo voy a elevar a la 4 y le voy a obtener una raíz cúbica, que ya estoy utilizando lo propio de aritmética y de álgebra. De aquí, tengan cuidado con los índices, no se les vaya a confundir, porque aquí luego, dependiendo de la manera de escribir, podemos tener errores. Y entonces, por jerarquía de operaciones, yo sé que lo primero que debo de hacer es la potencia y luego la raíz. Pero debido a que tienen la misma jerarquía, la potencia y la raíz, indistintamente yo puedo hacer primero la potencia y luego la raíz. La potencia es multiplicar por sí mismo 4 veces al menos 8, lo que me llevaría a multiplicar a 8 por 8 por 8 por 8, y eso es un número muy grande. Entonces vamos a ver si la raíz cúbica es más rápida. La raíz cúbica de menos 8 es calcular qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da el menos 8. Si yo pruebo con el menos 1, pues el menos 1 por menos 1 por menos 1 me quedaría menos 1, lo cual pues no es el resultado de la raíz. Pero si yo multiplico el menos 2 por el menos 2 por el menos 2 3 veces, menos por menos es más, por otro menos es menos, y 2 por 2 es 4 y por 2 son 8. Por lo tanto, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Y si al menos 2 yo le elevo a la cuarta, es multiplicar a la base 4 veces por sí mismo, que sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, en signos menos por menos me da más, por otro menos, por otro menos me da más, 2 por 2 son 4, por 2 8, por 2 16. Por lo tanto, el resultado de la raíz cúbica es menos 2 y elevar al cuadrado me da 16. Y es el resultado entonces que debo describir de estas dos operaciones. Por lo tanto, esto es un 5 por un 16. Y 5 por 16, 6 por 5 me da 30, llevo 3 y 5 por 1 me da 5. Por lo tanto, el resultado del límite
debido a que hice la sustitución y realicé las operaciones, es 80. Hasta ahí concluye el límite. Ahora vamos a la interpretación. La interpretación es que debido a que fue el resultado de una sustitución, esto me va a dar la coordenada de un punto, y ese punto que está sobre la gráfica tiene una abscisa que es 3 y tiene una ordenada que es 80. Esa es la interpretación de cálculo diferencial que se va a hacer en los temas posteriores y que es bueno que desde aquí la vayan aprendiendo. Y solamente el cálculo del límite es llegar hasta donde lo marqué con azul para que les vaya quedando claro que es una operatividad. Esto básicamente es hacer operaciones y hacer álgebra, y lo demás es la interpretación de cálculo diferencial. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, ya saben, también lo que me están diciendo es que debo de calcular el valor de la ordenada. La instrucción límite es calcula el valor de la ordenada, y esa ordenada y ese cálculo me va a llevar posteriormente a interpretarlo. Entonces, si hago el cálculo me lleva a hacer una sustitución. Sustituyo la abscisa. Por lo tanto, escribo un 2 que va a ser dividido entre la raíz quinta de un número que va a estar elevado al cubo. En este caso, el número elevado al cubo es el menos 3. O sea, al menos 3 lo voy a multiplicar por sí mismo 3 veces y al resultado le resta 5. Si el menos 3 lo multiplico por sí mismo 3 veces, pues resulta que menos por menos por menos me da menos, y 3 por 3 son 9, y con el otro 3 ya me dio 27. Entonces el resultado de elevar menos 3 al cubo es menos 27. De ahí lo que debo de hacer es escribir el 2 entre la raíz quinta de menos 27 menos 5. Al hacer operaciones, recuerden que lo primero que debo de hacer es lo que está dentro del radical, y entonces tengo que escribir que esto es un 2 entre la raíz quinta de menos 7 con menos 5, es la idea de la suma, tienen el mismo signo, se deja el signo negativo, se hace la suma entre el 27 y el 5, que son 32, y entonces lo que yo debo de calcular es un número que multiplicado por sí mismo 5 veces, multiplicado por sí mismo 5 veces, me dé por resultado el menos 32. Si yo provoco con 1, pues no me va a dar porque me va a dar 1, pero si yo multiplico el menos 2 por sí mismo 5 veces, resulta que en signo menos por menos me da más, por otro menos menos, por otro menos más, por otro menos menos, y 2 por 2 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32. Por lo tanto, el número que multiplicado por sí mismo 5 veces para que me dé menos 32 es el menos 2. Eso quiere decir que el resultado de esta raíz quinta es menos 2, y yo tengo que escribir que esto es 2 entre menos 2. Al hacer la división, más entre menos me da menos, 2 entre 2 me da 1, y este que está aquí es el resultado del límite. Hasta ahí se concluye lo que es el cálculo del límite, y hasta ahí, para una evaluación donde me están preguntando los límites, pues bastaría solamente con llegar hasta ahí. Ahora bien, como estamos preparando para lo demás de cálculo diferencial, hay que interpretar, y debido a que la sustitución me llevó a un resultado sin hacer ninguna otra de las estrategias, eso quiere decir que lo que estoy obteniendo es un punto, y ese punto tiene coordenadas en la abscisa menos 3 y en la ordenada un menos 1, y ese punto que es menos 3 como menos 1 pertenece a la gráfica. Cualquiera que ese sea, es un punto que está sobre la gráfica y que se va a simbolizar precisamente así. Bueno, entonces ya vimos lo que es el cálculo del límite, y que vuelvo a repetir, el cálculo del límite simplemente obedece a que hago una sustitución para calcular el valor de la ordenada. Vamos a hacer el otro. El otro es este. Y entonces, otra vez, hay que hacer el mismo procedimiento. El procedimiento para calcular la ordenada es realizar una sustitución en la función. Por lo tanto, si yo hago la sustitución, aquí me queda un 16, que le resta un 4, que va a ser multiplicado por el 2 al cuadrado, y que lo voy a dividir entre un 8, que va a multiplicar a 2 al cubo, y le voy a restar un 64. Voy a realizar operaciones, tal cual lo que me indica jerarquía de operaciones. Aquí primero hago la potencia, 2 al cuadrado es 4, 4 por 4 es 16, quedándome un 16 menos 16. Y hago aquí lo mismo, 2 al cubo
es 2 por 2 por 2, que es 8, 8 por 8 es 64, y entonces me quedo 64 menos 64. Este 64 menos 64, entonces me dice que es un 0 sobre 0. Y esto que está aquí, entonces es una indeterminación, debido a que la división entre 0 no se puede realizar. Recuerden que la división se interpreta como entregar, repartir. Y yo no le puedo entregar a nadie algo, aunque sea 0, 1, 2 o 3. Esta que está aquí abajo, esta división entre 0, es la que me menciona que es una indeterminación. Y es una indeterminación porque yo no puedo realizar la acción de indeterminación. La indeterminación. Porque yo no puedo realizar la acción de repartir. Por eso se convierte en una indeterminación. Y al convertirse en una indeterminación, lo que debo de hacer es alguno de los procesos, alguna de las estrategias algebraicas que les menciono por aquí. Entonces, la primera estrategia, debido a que se indeterminó, entonces va a ser la factorización. Si yo hago la factorización, tengo que regresarme al inicio, y en el inicio me estaban diciendo que calculara la ordenada cuando la abscisa es 2. Y entonces, como voy a calcular apenas la ordenada, y calcular la ordenada de sustituir, esta instrucción se sigue dejando porque aún no he hecho el cálculo, aún no he hecho la sustitución. Y entonces lo que yo hago aquí es ver qué tipo de factorización hay. Esto es una diferencia, y al ver que los dos son cuadrados, obedece a una diferencia de cuadrados, y por lo tanto escribo dos paréntesis. En estos paréntesis va a haber dos binomios. El primer término del binomio se calcula con la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de 6 es 4. Esos dos los escribo como primer término de los dos binomios. Al ser una resta, indistintamente aquí puedo escribir más y menos, o puedo escribir menos y más. Vamos a dejarlo como menos y más. Y el segundo término del binomio es la raíz cuadrada del sustraendo. Y la raíz cuadrada del sustraendo es la raíz cuadrada de 4, es 2. Y la raíz cuadrada de la x cuadrada es una x. Esa es la factorización, ese es el procedimiento de factorización. Vamos al denominador, aquí hay una diferencia, pero esa es una diferencia de cubos. Este es un cubo y este también. Por lo tanto, en la diferencia de cubos, me dice que primero va a haber un binomio. El término del primer binomio va a ser la raíz cúbica del minuendo. Por lo tanto, la raíz cúbica de 8 es calcular que el número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 8, el cual es un 2, porque 2 por 2 me da 4, por otro 2 me da 8. Y la raíz cúbica, por leyes de los exponentes, aquí es una x. Luego dejo la misma operación que resta y calculo la raíz cúbica de 64. La raíz cúbica de 64 es calcular que el número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 64. El 1 no es, porque 1 por 1 por 1 me da 1. El 2 por 2 me da 4, por 2 es 8, tampoco es 64. El 3 por 3 me da 9 y por otro 3 me da 27, por lo tanto tampoco es el 3 la raíz cúbica, pero 4 por 4 me da 16, y 16 por 4, 6 por 4, 24, llevo 2, 64. Entonces, si multiplico al 4 por sí mismo 3 veces, me da 64. Y eso implica entonces que la raíz cúbica de 64 es 4. Ahora bien, el siguiente factor en la factorización de una diferencia de cubos ahora va a ser un trinomio. Ese trinomio se calcula como el cuadrado del primer término. Aquí sería el cuadrado del minuendo. Y este es 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x cuadrada. Luego, el tercer término del trinomio se calcula elevando al cuadrado el segundo término. Si yo elevo al cuadrado, menos al cuadrado me queda un más, y 4 al cuadrado me queda un 16. Y por último, el término del medio, el segundo término del trinomio, es la multiplicación de estos dos, pero cambiando el signo. Entonces, más por menos es menos, se deja un más, y 4 por 2 me queda 8x. Esa que está ahí fue la factorización de la diferencia de cubos. Ese es el procedimiento. Ahora bien, ya que hice la factorización, lo que debo de hacer son operaciones. Esas operaciones casi siempre es la división. Si ustedes se dan cuenta, este se parece a este. No se parece a este porque este es suma. Ahora bien, vamos a entender que si yo tengo un 2 menos 5,
El resultado de esto es ley de la resta y esto me queda un menos 3. Y si eso lo divido entre la operación donde se intercambia el numerador por el denominador, pues resulta que este 5 menos 2 me da un 3 y el resultado de esta operación me da un menos 1. Vamos a hacer otra prueba. Si yo tengo el 2 y le resto el 10, esta resta me da un 8. Pero si intercambio minuendo y sustrayendo este 2, le resto un 10 y el resultado me queda menos 8. Por lo tanto, la división de 8 entre menos 8 me da un menos 1, lo mismo que ocurrió aquí. Entonces, lo que está ocurriendo cuando intercambio minuendo y sustrayendo es que me queda el mismo número, pero diferente signo. Debido a eso, y basándonos en esto de aritmética, yo puedo entonces concluir que para el álgebra es lo mismo, porque álgebra son operaciones con términos y aritmética también son operaciones, pero con términos. Por lo tanto, si yo divido dos binomios donde se está intercambiando el minuendo con el sustraendo, el resultado de esa operación me va a dar un menos 1. Por lo tanto, si yo quiero calcular la ordenada cuando la abscisa tiene un valor de 2, la operación que hice aquí es que me da un menos. Y se escribe todo lo demás, o sea, el 4 más 2x dividido entre el 4x cuadrada más 8x más 16. Aquí ya no hubo necesidad de escribir el paréntesis porque recuerden que la raya de fracción en sí es un paréntesis y estaremos escribiendo dos paréntesis. Entonces, si se dieron cuenta debido a la indeterminación después de la sustitución, esto me lleva a que el procedimiento es realizar una factorización para poder realizar operaciones. Una vez que se realizaron operaciones, entonces ahora sí ya puedo hacer el cálculo de la ordenada. Y el cálculo de la ordenada es sustituir esta abscisa en la función. Por lo tanto, la sustitución me lleva a que aquí voy a escribir un menos que multiplica al 4 más un 2 por la sustitución de la abscisa, que es un 2, y de ahí lo voy a dividir entre estas operaciones, o sea, entre un 4 que multiplica a la abscisa, que es 2, que multiplica al 2 al cuadrado, y que le sumo un 8, que también multiplica a la abscisa, que es 2, y le voy a sumar un 16. Entonces, si hacemos las operaciones, esto me queda en el numerador un menos, y aquí me queda 2 por 2 son 4. 4 más 4 es 8, entonces esto es un menos 8. Y en el denominador, 2 al cuadrado me da 4, 4 por 4 me da 16, más 8 por 2 me da 16, más este 16 que ya estaba. Por lo tanto, esto me queda un menos 8 entre 16 más 16 más 16 es 16 por 3 y eso es un 48. Ahora bien, esta fracción se puede simplificar, le puedo obtener mitad o le puedo obtener cuarta. Hago leyes de los signos, esto me queda menos y 8 entre 48, mitad es 4, mitad es 24, es cuarta, cuarta de 8 es 2 y cuarta de 48 es 12, por lo tanto todavía tiene más arriba que sería octava, octava de 8 es 1 y octava de 48 es 6. Por lo tanto, este que les estoy escribiendo aquí es el resultado del límite, o sea, el límite concluye diciendo que el resultado es menos un sexto. Y el procedimiento para calcular el límite fue sustituir, se me da una determinación, factorizo, dejando la instrucción que todavía debo de sustituir cuando termine toda la operatividad. Hubo una división, después de la división, ahora sí calculo el límite, que es ahora sí calculo el valor de la ordenada, que es sustituyendo el abscisa en la función, y el resultado de esa sustitución me dio un sexto. O sea, básicamente el procedimiento de estos tres límites también se hace aquí, dos veces, una indeterminación y otro cuando no de indeterminación. Eso me lleva a la conclusión del límite, pero como estamos viendo de una vez la interpretación, aquí la interpretación es la siguiente. Lo primero que va a ocurrir es que debido a que yo hice una división, entonces esta que está aquí ya no se va a llamar función la inicial. A esta función inicial se le llama función primitiva porque es la primera. Y esta va a recibir entonces el nombre de función equivalente. O sea, la interpretación es que esta gráfica y esta gráfica es la misma.
la gráfica de esta función primitiva y la gráfica de esta función equivalente son muy similares, con la única diferencia que debido a que aquí hubo una división, entonces el resultado de esta ordenada ya no pertenece a un punto, sino pertenece a un hueco. Y ese hueco va a tener una coordenada en la abscisa, que es 2, y una coordenada en la ordenada, que es menos un sexto. Eso quiere decir que si yo tengo aquí una gráfica, por ejemplo, va a haber un pedacito que no sea punto, sino en lugar de punto va a ser un hueco. Eso implica entonces que me va a quedar la gráfica un hueco en lugar del punto y va a continuar la gráfica. Eso es lo que quiere decir la interpretación. Y esa interpretación la vamos a ver ya en los temas de continuidad, pero es necesario que desde aquí entiendan por qué por qué surge esto en la gráfica. Estos dos son interpretaciones. El cálculo del límite solamente es sustitución, llega a la indeterminación, factorizar para poder hacer la división y obtener una función donde se pueda sustituir y me dé un resultado. Hasta ahí se acaba el límite. Pero lo importante es que vamos para el uso de esos límites y que al hacer la división surge una función equivalente y el resultado de esa sustitución ahora es un hueco en lugar de haber sido una ordenada. Perdón, va a ser un hueco en lugar de ser un punto. Ok, vamos a hacer entonces el cálculo del siguiente límite. Ya vimos las interpretaciones, solamente hasta donde está el azul es la conclusión del límite y lo demás va a ser interpretación. Bueno, en este caso hacemos lo mismo. Lo primero que debemos de hacer es la sustitución. Y si hacemos la sustitución, entonces aquí me va a quedar que debo de escribir el 7 elevado al cubo. Le debo de restar el 8 multiplicado por el 7 elevado al cuadrado. Y le debo de sumar un 7 multiplicado por un 7. En el denominador debo de escribir un 3 multiplicado por un 7 al cuadrado. Le debo de restar el 23 multiplicado por un 7 y le debo de sumar el 14. Entonces lo primero que debo de hacer es sustituir estos valores para que me dé un resultado y ver que si ese resultado es un valor numérico, pues ya está, concluido el límite. Si no, entonces debo de utilizar alguna estrategia de álgebra. Como son muchas operaciones, vamos a hacer ahora uso de la calculadora. Un 7 elevado al cubo me da 343. Vamos a escribir los resultados parciales para que ustedes también lo comprueben. Luego el 7 elevado al cuadrado me queda un 49 y este 49 multiplicado por 8 me da 392. Entonces aquí le resto 392 y le sumo un 49 dividido entre, aquí la operación es un 7 al cuadrado. 7 al cuadrado me da 49 multiplicado por 3 me da un 147 menos un 23 por 7 que me da 161 más 14. Si hago las operaciones, entonces aquí me queda en el numerador me queda que tengo un 343 menos un 392 más un 49. Ese resultado es 0. El resultado en el numerador me da un 0 y en el denominador el 147 menos el 161 más el 14 también me da un 0. Por lo tanto, debido a esta división entre 0, entonces esto es una indeterminación. Y como es una indeterminación, lo que yo debo de hacer es proceder a hacer alguno de los procedimientos de álgebra para poder obtener algo donde pueda sustituir. Por lo tanto, si yo hago el procedimiento de factorización como primera opción, debo de seguir escribiendo que voy a obtener el valor de la ordenada cuando la abscisa tiene un valor de 7, porque todavía no he hecho el procedimiento que sustituir. Lo que voy a hacer es factorizar. Si empiezo a realizar la factorización, entonces resulta que aquí arriba hay un factor común porque todos tienen la x. Por lo tanto, factorizando por factor común, aquí me queda que el factor común es la x, es el que tiene el exponente más chico, y entonces comienzo a hacer la división, que es el procedimiento para hacer la factorización. Si yo divido x cúbica entre x, aquí me queda una x cuadrada. Si yo divido menos entre más, me da un menos, y al dividir 8x cuadrada entre x,
me va a quedar un 8x. Y si yo divido un más entre más, me queda un más. Y al dividir 7 entre 1 me queda 7. Y x entre x me queda 1. Y 1 por 7 sigue siendo 7. En el denominador, si quiero factorizar por factor común, no hay un factor común. Entonces lo que debo de hacer es factorizar de la forma ax cuadrada más bx más c. Recordemos que esa forma me dice que tienes que multiplicar o que se debe de multiplicar el 3 por el 14. Si yo multiplico el 3 por el 14, el 3 por el 14 me da un 42 y entonces debo de calcular los factores primos del 42. El 42 tiene mitad, que es 21, el 42 tiene tercera, que es 7, y tiene séptima, que es 1. Por lo tanto, necesito calcular las parejas de números formadas por estos factores para que el resultado en suma o en resta me dé un menos 23. La primera pareja sería el 2 y el 21. El 2 y el 21 me da el menos 23, que sería una opción. Y vamos a ver si hay otra opción. El 7 por el 6 no, porque el 7 por el 6, aunque me dé 42, nunca me va a dar el 23. La otra opción sería el 1 por el 42, pero el 1 por el 42 pues nunca. Por lo tanto, la pareja que voy a escoger va a ser la del 2 y el 21. Y lo que hago es expresar este menos 23 a través de estos dos números. Por lo tanto, el 3x cuadrada se deja idéntico. Este menos 23 lo expreso a través de estos dos números. Y eso es escribir primero el número grande, que es el menos 21, que sería un menos 21x, y luego el número 20 pequeño, que es el menos 2x. De tal manera que al hacer esta operación me da el término lineal. Lo único que estoy haciendo es expresarlo a través de una suma, este término lineal. Ese es el procedimiento. Y luego escribo el más 14. El procedimiento me dice que una vez que ya hiciste la expresión del término lineal a través de una pareja de números, pues ahora hay que factorizar utilizando el factor común, que fue lo que hicimos en el numerador. Por lo tanto, la instrucción sigue existiendo. Calcula el valor de la ordenada cuando la abscisa vale 7 en lo demás, que es x por x cuadrada menos 8. Esta es una factorización de la forma x cuadrada más bx más c, donde para obtenerlo se obtiene la raíz cuadrada del primer término, que aquí es una x, también se escribe en el segundo binomio. La operación del primer binomio es el signo del término lineal, por lo tanto aquí la operación es una resta. Multiplico este signo del término lineal por el signo del término independiente, dándome negativo, y ese va a ser la operación del segundo binomio. Ahora bien, debo de ver los números que multiplicados me dan 7. Y los números que multiplicados me dan 7, pues es 7 por 1, nada más, no hay otra pareja. Si esos números los sustituyo aquí, entonces escribo primero el grande, que aquí es un 7, luego el pequeño, que es un 1, y verifico que esta suma o resta me dé el coeficiente del término lineal, donde menos 7 menos 1, por ser el mismo signo, se utiliza la ley de la suma, o sea, se deja el signo negativo, se suman el 7 y el 1 y me da 8. Por lo tanto, sí se puede factorizar. Vamos a ver en el denominador. En el denominador hay que ver por factor común. El factor común entre el 3 y el 21 es un 3, porque este 21 es 3 por 7. El factor común entre la x cuadrada y la x es la x, porque siempre se debe escoger el que tiene menor exponente, que en este caso es el 1. Y entonces comienzo a hacer el procedimiento. 3 entre 3 me da 1, que no se escribe. X cuadrada entre x me da la x. Y luego menos entre más me da menos. 21 entre 3 me da 7. Y x entre x me da 1, que 1 por 7 me vuelve a dar 7. Por acá, el factor común entre estos dos es el signo menos. Se considera siempre el signo que está en el primer término. El factor común con respecto al número, con respecto al coeficiente es el 2. Y con respecto a la variable no hay factor común. Por lo tanto, menos entre menos me da más. Un más que no se escribe. 2 entre 2 me da 1, que tampoco se escribe, porque aquí voy a hacer una x entre 1 donde me queda una x, y es suficiente con dejar la x. A veces sí es necesario dejar aquí el 1. Luego más entre menos me da menos, y 14 entre 2 me da 7. Por lo tanto, al darme cuenta que aquí hay un factor común, que es el paréntesis, puedo continuar haciendo la factorización. Si veo que no es factor común, entonces ya no se continúa con la factorización. Entonces, el cálculo de la ordenada cuando la abscisa es 7, va a obedecer a que hay que hacer una operación entre x por x menos 7 por x menos 1 y dividido x menos 1 y dividido
Entre esta factorización, el factor común estoy viendo que es un x menos 7, y si divido este término entre x menos 7, me va a quedar el 3x menos entre más me da menos, y si yo divido este término entre este x menos 7, el resultado me queda el 2. Por lo tanto, se pudo factorizar de la forma x cuadrada más bx más c, y ahora lo que debo de hacer es ver si se puede hacer una operación. Al observar, aquí tenemos un x menos 7, aquí tenemos un x menos 7, por lo tanto se puede hacer la división, y el resultado me queda 1. Entonces, el cálculo de la ordenada a través de sustituir una abscisa que es 7 se va a hacer en x menos 7 entre x menos 7 me da 1, 1 por x me da x, multiplicado por x menos 1, y se va a dividir entre este que es 3x menos 2. Recuerden que no se escribe paréntesis porque la raya de fracciones son paréntesis. Por lo tanto, ahora sí puedo hacer la sustitución, y la sustitución es el 7 multiplicarlo por un 7 menos 1 y dividirlo entre 3 por 7 y restarle el 2. Por lo tanto, si hago operaciones, este 7 menos 1 me da un 6, y un 6 por un 7 me queda un 42, y aquí un 3 por 7 me da 21, menos 2 me da 19. Como ya no se puede simplificar porque este es 6 y este es 9, entonces este que estoy escribiendo aquí es el resultado del cálculo del límite. Entonces, el límite fue, el cálculo de la ordenada fue sustituir y medir una determinación. Como me da una determinación, procedo a las estrategias algebraicas que aquí las menciono, y que la primera es factorizar. Factorizar numerador y denominador, y se pudo realizar una división. Al hacerse la división, me da otra función en la cual ya se puede sustituir y obtener un valor numérico. Hasta ahí concluye el límite. Ahora bien, la interpretación, que la interpretación es la que nos debe de ir enseñando qué es lo que está ocurriendo, es que en el momento que se hace una división, esta que surge ya recibe el nombre de función equivalente. Y por lo tanto, al ser una función equivalente, entonces lo que va a surgir ahora va a ser un hueco. Y ese hueco, debido a que la sustitución se hace en la función equivalente y esta función equivalente surge una división, este hueco va a tener una abscisa que es 7 y una ordenada que va a ser 42 sobre 19. Eso quiere decir que en la gráfica va a haber un hueco y no un punto, como en el caso de lo que obtuve acá. Aquí fue un punto porque directamente me dio la sustitución, y en estas dos me dio un hueco debido a que hay una división. Vamos a realizar el cálculo del siguiente límite. En el siguiente límite volvemos a hacer el procedimiento. Recordemos que lo que estamos calculando es la ordenada de que una ordenada que se realiza sustituyendo el valor de esta abscisa en la función. Por lo tanto, la sustitución es un menos 5 elevado al cuadrado, menos 5 elevado al cuadrado, más un 3 multiplicado por este menos 5, menos el 10, y en el denominador es un menos 5 elevado al cubo, más un 6 por un menos 5 elevado al cuadrado, menos un menos 5 que está sustituido en la variable, menos un 30. Realizo operaciones para ver cuál es el resultado. Menos 5 al cuadrado me queda un 25, más por menos me da un menos, 3 por 5 me da un 15, con el menos 10, y en el denominador menos 5 al cubo es menos 125, menos 5 al cuadrado me da 25, y 25 por 6 me queda 150, aquí es más 150. Recuerden que por jerarquía de operaciones, menos primero se hace la potencia, menos al cuadrado me da más, 5 al cuadrado me da 25, 25 por 6 me da 150, acá menos por menos me da un más, y 1 por 5 me da 5, menos 30. Al realizar operaciones en el numerador, aquí es 25 menos 15 menos 10, este me da 0,
Y ahí en el denominador es un menos 125 más un 150 más un 5 menos un 30 y que también me da 0. Entonces, como la sustitución me dio un 0 en el denominador, este 0 en el denominador me indica que se indetermina. Y como se indetermina, entonces voy a proceder a hacer algunos de los procedimientos algebraicos, comenzando siempre por la factorización para poder realizar luego operaciones. Entonces, como voy a realizar la operación, debo de seguir escribiendo la instrucción, calcula la ordenada cuando la abscisa tenga un valor de menos 5. Y para poder hacer eso, para poder hacer la sustitución, ahora primero voy a factorizar. Si yo factorizo en el numerador, esta es una de la forma x cuadrada más bx más c, lo que me lleva a escribir dos paréntesis. Escribo la raíz cuadrada del primer término, que aquí es una x y aquí es una x. Luego escribo el signo del término lineal como operación del primer binomio, que aquí es un más. Multiplico el signo del término lineal por el término interveniente, más por menos me da menos. Y esa es la operación del segundo binomio. Luego debo de buscar números que multiplicados me den 10. Y los números que multiplicados me dan 10 es el 1 por el 10 o es el 2 por el 5. De esas dos parejas debo determinar cuál con estos signos me da el 3, que el que más parece ser es el 5 y el 2. Por lo tanto, escribo primero el 5, luego escribo el 2, compruebo, más 2 menos, más 5 menos 2 me queda más 3, lo cual se obtiene el resultado y quiere decir que esta es la factorización. Ahora en el denominador, como no hay factor común, entonces debo de pensar en que este denominador se va a factorizar por división sintética. Y por división sintética lo que debo de hacer es escribir los coeficientes de los términos. Por lo tanto, los coeficientes es el 1 que pertenece a la x cúbica, el 6 que pertenece a la x cuadrada, el menos 1 de la x y el menos 30 del término independiente. Y voy a empezar a hacer la división. Recuerden que el procedimiento de división sintética es que voy a empezar a hacerlo básicamente al tanteo. Entonces, la primera división la voy a hacer entre x más 1. En el procedimiento me dicen que escribo el simétrico de este número, entonces escribo aquí menos 1 y ya comienzo a hacer el procedimiento. Entonces aquí estoy haciendo la división de este cuatrinomio, que es x cúbica más 6x cuadrada menos x menos 30, y lo estoy dividiendo entre x menos 1 a través del procedimiento de división sintética. El procedimiento de división sintética es suma y multiplica. Y se repite el proceso. Suma y multiplica, quedando menos 5. Y se repite el proceso. Suma, que es menos 6, y multiplica, que me da 6. Se repite el proceso, solamente que aquí nada más es una suma que me queda, no, si nada más 6. Hago una suma que me queda menos 24. Lo que se debe buscar en la división sintética es que este último número sea 0, porque este último número lo que me va a estar representando es el residuo. Y si el residuo es 24, no me sirve. Ahorita explico por qué no me sirve. Entonces de aquí no puedo dejar el menos 24. Eso quiere decir que debo de cambiar este binomio. Acuérdense que yo tenía un x, yo tenía aquí arriba un x más 1. Entonces, en lugar del x más 1, ahora voy a utilizar un x menos 1. Eso implica que lo que debo de escribir aquí dentro de este símbolo es el simétrico, que es un 1, y repito el procedimiento. Sumo es 1, multiplico es 1. Se repite el proceso. Sumo, que es 7, y multiplico, que es 1. Se repite el proceso. Sumo, que es 0, y multiplico, que me da 0. Por lo tanto, aquí el resultado al hacer la suma es menos 30. Repito, si este es el residuo, no me conviene por lo siguiente. Si yo tengo una división de 14 entre 2, pues yo sé que la división del 14 entre 2 me da 7 y el residuo es 0. Debido a eso, esta división de 14 entre 2 me permite que el 14 se exprese como la multiplicación del resultado de la división por el divisor, que es 2. Pero si yo tengo una división que es 15 entre 2 y el resultado también es 7, pero me sobra 1, este residuo me está indicando que si yo quiero factorizar al 15 como la multiplicación, pues no se puede, porque esto es 14 y le necesitaría sumar el 1. Entonces la factorización solamente se va a poder realizar si el residuo es 0. Si el residuo no es 0, la factorización no se puede hacer.
Debido a eso, el procedimiento de división sintética es para que sea más rápido. Pero la factorización se hace siempre y cuando el residuo sea 0. Y el residuo se da precisamente en este número. Como no se dio en este número, entonces pues no se puede. Aquí me equivoqué, disculpen. Me equivoqué al realizar el proceso. La suma es 7, la multiplicación es 7, la suma es 6, la multiplicación es 6 y el residuo es menos 24. Disculpen, aquí había equivocado el procedimiento. Bueno, de todas maneras el residuo no es 0. De todas maneras no me sirve ese valor de x menos 1. Entonces ahora voy a probar con x más 2. Si pruebo con x más 2, aquí voy a escribir el simétrico que es menos 2 y realizo el procedimiento de la división sintética. La suma es 1, la multiplicación es menos 2, la suma es 4, la multiplicación es menos 8, la suma es menos 9, por ley de la suma los mismos signos, y la multiplicación es 18. Realizo la suma, que por ley de la resta, me queda escribir el signo del número más grande, que es menos, hago la resta y me queda 12. Como el residuo es menos 12, tampoco me sirve, porque recuerden que el residuo debe ser 0. Entonces procedo a intentarlo con el siguiente, que ahora sería un menos 2. Si es menos 2, aquí entonces escribo el 2 y realizo el procedimiento de la división sintética. Sumo, me da 1, multiplico y me da 2. Repito el proceso. Sumo, me da 8, multiplico y me da 16. Repito el proceso. Sumo y me da 15, multiplico y me da 30. Sumo y me da 0. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí ya me dio un residuo 0. Al darme un residuo 0, quiere decir entonces que el resultado de esta división sintética es un trinomio asociado a estos coeficientes. O sea, el primer coeficiente es 1, pero ese obedece a un término que es el resultado de dividir esta x cúbica entre esta x. Por lo tanto, este 1 pertenece a una x cuadrada. El siguiente es este 8, pero ese 8 es el que le sigue. O sea, si este es término cuadrático, ese 8 es de un término lineal. Y luego sigue este, que es un 15, y ese más 15 es de un término independiente. Entonces, esta división que se hizo solamente con coeficientes me permite al final escribir el resultado asociándolo a la primera división, que es el de este término, que es x cúbica, entre este que fue la división, que me da una x cuadrada, y todos los demás solamente se escriben en disminución de orden de la variable. Aquí es x cuadrada, aquí es x a la 1 y aquí es una x a la 0 que se llama término independiente. Y este trinomio lo tengo que multiplicar por este binomio, que es un x menos 2, y así ya se realizó la factorización. Entonces el procedimiento que utilicé ahora fue la división sintética. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya puedo hacer una división, pero antes de hacer la división debo de terminar de factorizar, porque posiblemente este también se pueda factorizar. Eso implica entonces que el cálculo de la ordenada, cuando voy a sustituir una abscisa que es menos 5, se realiza en la siguiente función, donde en el numerador ya dijimos que es un x más 5 multiplicado por un x menos 2, y voy a hacer la factorización de este trinomio a ver si es posible. Este trinomio es de la forma x cuadrada más bx más c, por lo tanto escribo dos paréntesis, donde el primer término de los binomios es la raíz cuadrada de la x cuadrada, que sabemos que aquí es una x. Escribo el signo del término lineal como operación del primer binomio, multiplico el signo del término lineal por el término independiente y lo escribo como operación del siguiente binomio. Ahora bien, este 15 debo de ver cuáles son los factores que me dan como multiplicación ese 15. Y los factores que multiplicados me dan 15, pues es el 1 por el 15 y también es el 3 por el 5. De esos dos debo de elegir cuál me pudiera dar una suma 8, el cual debe ser el 3 y el 5. Escribo primero el grande, aquí hay un 5, luego aquí hay un 3, y compruebo, más 5 más 3 me da 8, por lo tanto es la factorización de este trinomio. Todavía me falta escribir el otro binomio, que es un x menos 2, y entonces con eso ya terminé de hacer las factorizaciones porque me quedaron solamente binomios. Ya que hice las factorizaciones, reviso si se puede hacer alguna división. Al checar si se puede hacer una división, resulta que este x más 5
se puede dividir entre este x más 5 y me da 1. Y también este x menos 2 se puede dividir entre este x menos 2 y me da 1. Ese 1 por 1 me da 1. Y entonces el cálculo de la ordenada sustituyendo una abscisa que es menos 5 se va a realizar en una función que es, aquí me dio 1, aquí me dio 1, 1 por 1 es 1, va a haber 1 en el numerador y va a quedar un x más 3 en el denominador. Debido a ello, entonces, ya que terminé de hacer operaciones, puedo hacer la sustitución y esto es 1 entre menos 5 más 3, que me lleva a escribir que esto es 1 entre menos 2 y eso es menos 1 medio. Por lo tanto, este que estoy obteniendo aquí es el resultado del cálculo del límite. Y el cálculo del límite aquí termina después de haber hecho la factorización. De esa factorización hacer la división y poder sustituir. Este es el resultado del límite. Hasta ahí se queda lo que es el límite. Pero ahora bien, nosotros vamos a pasar al siguiente nivel, que es interpretar qué es lo que ocurrió aquí. Si se dan cuenta, debido a que fue una división, yo lo primero que debo de decir es que esta que está aquí, esta se llama función equivalente. Y la función equivalente tiene la misma gráfica que esta función primitiva, solamente que esta es más fácil de graficar. El detalle aquí es que debido a que se obtuvo de dos divisiones, entonces hay dos huecos. Y el primer hueco es la abscisa menos 5 con la ordenada menos 1 medio. Ese fue el primer hueco. Pero existe otro hueco que se produjo de esta división. Y esta división de x menos 2 entre x menos 2 me va a producir otro hueco. Ahora lo importante es saber cuál es la abscisa, porque la abscisa no es menos 5. Entonces, para conocer la abscisa, voy a decir que el que se dividió, me produjo una división entre 0. Esta es la definición de hueco. Por lo tanto, la x es 2. Fíjense cómo la obtuve de este factor. Y entonces yo ya puedo decir que el otro hueco tiene coordenadas 2 en x, me faltaría la y, pero la y se sustituye en esta función equivalente, que me queda un 2 más 3 me es 5, y entonces el hueco tiene coordenadas 2,1/5. Debido a dos divisiones hay dos huecos. Eso quiere decir que si por ejemplo la gráfica es esta, entonces habrá un hueco por un lado y otro hueco por otro lado. Es decir, que la gráfica tendría un hueco, continúa la gráfica, hay otro hueco y luego continúa la gráfica. Obviamente la gráfica luego se las vamos a enseñar a hacer. Solamente la idea es que estos dos huecos hacen que la gráfica no sea un solo dibujo, sino la gráfica tiene dos huecos. En otras palabras, la gráfica de esta se parece a la gráfica de esta, con la única situación que esta gráfica tiene dos huecos. Entonces esta sería la gráfica de la función equivalente y esta que tiene los dos huecos es la gráfica de la función primitiva. Entonces, ya entendiendo eso, pues tendremos dos huecos. Aquí se tendría que agregar que también aquí se genera una asíntota, pero esas asíntotas se las vamos a explicar en temas posteriores. Hasta ahorita solamente dejémoslo en que hay dos huecos debido a las dos divisiones. Cada vez que haya una división, siempre se produce un hueco. Bueno, vamos a hacer ahora el cálculo del otro límite. En el cálculo del otro límite se repite el procedimiento. Y recordemos que el procedimiento es sustituir. Por lo tanto, voy a hacer la sustitución de la abscisa en la función, que recordemos que esta se llama función primitiva. Por lo tanto, esta abscisa menos 2 la tengo que elevar a la cuarta. A ese resultado le voy a restar un 16 y lo voy a multiplicar por otro factor que es sustituir la abscisa, pero ahora va a ser elevado al cubo. Le voy a sumar a ese 8 y en el denominador voy a sustituir un menos 2 elevado al cuadrado más un 4 que multiplica al menos 2 más un 4. Realizo operaciones que básicamente esto es aritmética. 2 menos 2 a la cuarta es multiplicar al menos 2 por sí mismo 4 veces. Y si multiplico el menos 2 por el menos 2 por el menos 2 por el menos 2, comenzando con signo, menos por menos es más, por menos es menos, por otro menos es más.
y 2 por 2 son 4, por 2 8, por 2 16. Por lo tanto, el resultado del menos a la cuarta me va a dar un resultado positivo que va a ser 16. Y a ese 16 le resto 16. Este lo voy a multiplicar por un menos 2 al cubo, que es el mismo procedimiento. Menos por menos me da más, por otro menos me da menos. Y 2 por 2, 4, por 2 son 8. Este me queda un menos 8 más 8. Y en el denominador, menos 2 al cuadrado me da 4, más 4 menos 2 me queda menos 8 por ley de los signos. Y aquí me quedó un más 4. Al terminar de hacer operaciones, este 16 menos 16 me da 0, por este menos 8 más 8 me da 0, dividido entre este 4 más 4 me da 8, menos 8 me da 0. Y debido a esta división entre 0, yo sé que esto es una indeterminación. Y al ser una indeterminación, entonces lo que debo de proceder es hacer algún procedimiento algebraico para posteriormente intentar sustituir. Entonces, como voy a factorizar, debo de dejar la instrucción, calcula la ordenada cuando la abscisa tiene un valor de menos 2 y empiezo a hacer la factorización de los numeradores. Aquí en el numerador, si se dan cuenta, hay una diferencia y esta diferencia es de cuadrados. Por lo tanto, esa diferencia de cuadrados va a realizarse a través de la raíz cuadrada de x a la cuarta. Si yo tengo la raíz cuadrada de x a la cuarta, recuerden que por leyes de los exponentes se divide el exponente entre el índice de la raíz, que este es un 2. Por lo tanto, el resultado de la raíz cuadrada de x a la cuarta es una x cuadrada. Entonces aquí va a quedar una x cuadrada, aquí también me queda una x cuadrada. Indistintamente puedo escribir aquí un más y un menos. Ahora sí vamos a dejar el más y el menos. Y luego la raíz cuadrada del sustraendo es 4, que se escribe como el segundo término de la factorización en los dos binomios. Ahora bien, aquí tengo una suma de cubos. La suma de cubos sabemos que es la raíz cúbica del primer sumando, que en este caso es x. Dejo la misma operación que es una suma y obtengo la raíz cúbica del segundo sumando, que es 8. Por lo tanto, el número que he multiplicado 3 veces por sí mismo para que me dé 8, pues es el 2, porque 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Por lo tanto, la raíz cúbica del 8 es 2 y este es el primer binomio. Ahora bien, en la suma de cubos existe otro factor que es un trinomio, donde el trinomio va a ser el cuadrado del primer sumando, que es x cuadrada. El tercer término es el cuadrado del segundo sumando, que es más 4. Y el término del medio va a ser la multiplicación de estos dos, pero cambiándoles de signo. 2 por x me queda más 2x, cambio de signo es menos 2x. Y esa fue la factorización de la suma de cubos. Por último, en el denominador hay uno de la forma x cuadrada más bx más c. Eso quiere decir que debo de escribir dos factores, donde el primer término del binomio es la raíz cuadrada del término cuadrático, quedándome aquí x, y también lo escribo como primer término del segundo binomio. El signo del término lineal es la operación del primer binomio. Multiplico el signo del término lineal por el término independiente, que también me da más, y esa es la operación del segundo binomio. Ahora, debo de calcular números que multiplicados me den 4. Y los números que multiplicados me dan 4 es el 1 por el 4 y el otro es el 2 por el 2. De estas dos parejas debe de darme la suma 4. Por lo tanto, la que más parece ser es el 2 y el 2. La escribimos. Aquí es el 2 y el 2, y si hago la suma me queda más 4 y la multiplicación me queda más 4, por lo tanto esta es la factorización. Ahora bien, ya que factoricé, vamos a ver si todavía se puede factorizar algo en el numerador. Si observan, esta es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, sigo escribiendo la instrucción. Calcula la ordenada cuando la abscisa tiene un valor de menos 2. Y al realizar la factorización, este primero no se puede factorizar la suma de cuadrados. Bueno, sí se puede, pero no lo hacemos en la vocacional. Luego la diferencia de cuadrados se factoriza como una multiplicación, donde se escribe la raíz cuadrada del primero, que es x. Se escribe indistintamente es más o menos. Vamos a escribir ahora menos y más. Y la raíz cuadrada del segundo, que es un 2. Escribo nuevamente la otra factorización, que es un x más 2, multiplicado por una x cuadrada menos 2x más 4. Y lo divido entre este denominador que ya está factorizado, que es un x más 2 por otro x más 2. Ya que terminé de factorización, porque ya no hay ningún término que se pueda factorizar, este resultado de la factorización de un cubo no se va a poder factorizar, eso ya lo sabemos.
Entonces procedo a hacer la división. Si ustedes observan, aquí hay un x más 2 que se puede dividir entre este x más 2 y me da 1, pero también está este x más 2 que se puede dividir entre este x más 2 y también me da 1. Por lo tanto, la división de esos dos me da un 1 por 1, que multiplicado por lo demás me sigue dando 1. Por lo tanto, el cálculo de la ordenada cuando la abscisa tiene un valor de menos 2 va a ser en una función que ya no tiene denominador porque ya se hizo la división y que solamente escribo el x cuadrada más 4 por el x menos 2 por el x cuadrada menos 2x más 4. Recuerden que dio un entero, me dio otro entero y un entero por todos los numeradores, me queda nada más el numerador, por eso solamente escribo los numeradores. Y entonces lo que procede es ahora sí a calcular la ordenada. Y para calcular la ordenada debo de sustituir en la abscisa. Eso implica que debo de escribir un menos 2 elevado al cuadrado, que le voy a sumar un 4 en el primer factor. Luego en el segundo factor voy a sustituir un menos 2, que le voy a restar 2. Y en el siguiente factor voy a escribir un menos 2, voy a sustituir un menos 2 elevado al cuadrado, menos 2 por la abscisa, que es menos 2, y le sumo 4, que es el del trinomio. Realizo operaciones, menos 2 al cuadrado me da 4, y 4 más 4 me queda un 8. Realizo operaciones, aquí es ley de la suma, porque tiene el mismo signo, se deja el signo negativo, y se realiza la suma, que aquí me da un 4. Luego, en el último, realizo operaciones, menos 2 al cuadrado me queda 4, menos 2 por menos 2 me queda más 4, y el más 4 crea el término independiente. Por lo tanto, esto es un más por menos me da menos, 4 por 8 me da un 32, y aquí es un 4 más 4 más 4 que me da un 12. Y si realizo las operaciones, aquí me queda un menos, al multiplicar el 32 por 12, me queda un 384. Y este que estoy teniendo aquí es el resultado del límite. Recuerden que el límite es el cálculo de una ordenada, donde esa ordenada va a ser el de esta abscisa. Ahora bien, concluye aquí lo de límites, hasta ahí se acaba el ejercicio de límites, pero vamos a dar la interpretación de cálculo diferencial. La interpretación de cálculo diferencial es que después de hacer estas dos divisiones, surge esta función, y esta función recibe el nombre de función equivalente. Y esta función equivalente tiene la misma gráfica que esta, solamente que esta es más fácil de graficar. Y esta gráfica, vamos a suponer que es esta gráfica, no estoy seguro, vamos a suponer que es esta gráfica, y esa gráfica, para poder graficar la primitiva, le debo de agregar la consideración que al haber hecho una división, entonces lo que resulta es un hueco, y ese hueco tiene coordenadas en la abscisa menos 2 y en la ordenada un menos 384. O sea que esta gráfica en algún punto tendría un hueco. Y como tiene un hueco, entonces la gráfica de la función primitiva es la que habíamos dicho con su hueco y lo que continuó. La gráfica de la función primitiva solamente es esta, sin el hueco. Esta es la de la función primitiva, perdón, esta es la de la función equivalente, esta es la de la función equivalente, y la de la función primitiva tendré que agregar la consideración del hueco. Ahora bien, si se dieron cuenta hubo dos divisiones, pero esas dos divisiones fue la misma, fue x más 2 entre x más 2, por lo tanto, aunque sean dos divisiones, solamente hay un hueco. Aquí, como las divisiones fueron diferentes, la primera división me da la abscisa y la ordenada del hueco, pero para calcular el segundo hueco tuve que utilizar el denominador que no pertenece a este menos 5, y ahí me dio igual a 0 para indicar la indeterminación, y entonces la abscisa me da un 2, sustituyo en la ordenada y por eso me dio un quinto. Entonces estas son las coordenadas de los dos huecos y esta es la coordenada del hueco. Insisto, hasta aquí termina el límite y lo segundo es la interpretación de la función equivalente y del hueco. Vamos a hacer el cálculo del otro límite. En el cálculo del otro límite, pues es lo mismo. Lo primero que hago es la sustitución para calcular el valor de la ordenada. Y si hago la sustitución, entonces aquí voy a tener un 6 multiplicado por la abscisa, que es menos un tercio,
y que esa abscisa la voy a elevar al cuadrado, le voy a restar 10 multiplicado por la sustitución de la abscisa, que es menos un tercio, y le voy a restar 4. En el denominador escribo el 3, que va a ser multiplicado por la abscisa elevado al cuadrado, menos el 5 multiplicado por la abscisa, que es menos un tercio, y menos 4. Por lo tanto, realizo operaciones y al realizar operaciones resulta que este 6 se multiplica por menos al cuadrado me da más, 1 al cuadrado me da 1, 3 al cuadrado me da 9. Recuerden que por propiedades de los exponentes, un número que está elevado al cuadrado se puede elevar al cuadrado cada uno de sus elementos, el signo, el numerador y el denominador, por eso me da un noveno. Aquí hago la multiplicación, menos por menos me da más, y 10 por 1 me queda 10. Aquí hay un 1 abajo del 10, el 1 por el 3 me da 3. Recuerden que aquí es numerador por numerador y denominador por denominador. Y el menos 4, que lo escribo aquí. Acá hago lo mismo, este es un 3 por menos al cuadrado me da más, 1 al cuadrado me da 1, 3 al cuadrado me da 9. También aquí es un noveno. Multiplico, menos por menos me da más, y aquí es un 5 por 1, que me da un 5, abajo del 5 hay un 1, acuérdense para que se haga fracción, y el 1 por el 3, pues me queda un 3 aquí abajo. Y luego escribo el menos 2, disculpen, aquí me había equivocado, este no es menos 4, este es un menos 2. Los errores son típicos cuando empiezo a transcribir. Y entonces aquí me queda un menos 2, sigo realizando operaciones, y entonces al realizar operaciones, aquí me queda, escribo un 1 abajo para que sea numerador por numerador y denominador por denominador. Me queda 6 novenos, pero 6 novenos se puede simplificar como 2 tercios. Le sumo 10 tercios y este menos 4 se puede expresar en tercios, que serían menos 12 tercios. En el denominador, aquí ocurre lo mismo. Tengo un 3 por un noveno, entonces le agrego el 1 al numerador, multiplico a 3 por 1 y 1 por 9. Esto me queda 3 novenos, pero 3 novenos simplificando, esto es un tercio, al cual le voy a sumar 5 tercios y le resto 2, que en 2 enteros, en cada entero, acuérdense que hay 3 tercios, por lo tanto en 2 enteros hay 6 tercios y aquí le resto 6 tercios. Realizo operaciones, aquí me da 12 tercios menos 12 tercios, va a resultarme un 0 en el numerador y en el denominador es un tercio más 5 tercios, que son 6 tercios, y 6 tercios menos 6 tercios me queda 0. Por lo tanto, sabemos que esta división entre 0 me genera una indeterminación, y al haber una indeterminación, lo que debo de hacer es proceder a los procedimientos algebraicos, que el primero es la factorización. Por lo tanto, como voy a factorizar, sigo escribiendo la instrucción, calcula la ordenada cuando la abscisa tiene un valor de menos un tercio. Y lo primero que me doy cuenta aquí arriba es que hay un factor común, y ese factor común obedece a que el único factor es el número. Por lo tanto, aquí es un 2, porque aquí hay un 2 por 3, un 2 por 5 y un 2 por 2. Aquí hay un 2 que al dividir 6 entre 2 me queda un 3x cuadrada, porque el x cuadrada se divide entre el 1 que multiplica el 2. Luego menos entre más me queda menos. 10 entre 2 es un 5 y la factorización de x entre 1 me queda x. Luego menos entre más me da menos y 4 entre 2 me da 2. El denominador no se puede factorizar por factor común. Este de aquí abajo tendría que ser por de la forma ax cuadrada más bx más c. Y si es de la forma x cuadrada más bx más c, lo que yo debo de hacer es multiplicar este número por este número, cuyo resultado me da 6, y hay que calcular factores primos. Divido entre 2 me da 3, divido entre 3 me da 1. Bueno, aquí algo que hay que notar es que si ustedes se dan cuenta, este factor y este factor fueron idénticos. Por lo tanto, debido a que fueron idénticos, 3x cuadrada menos 5x menos 2, entonces con esta primera factorización me permite el hacer la división, y por lo tanto yo puedo dividir este trinomio entre este trinomio, y al hacer la división resulta entonces que me va a quedar calcular la ordenada cuando la abscisa es menos un tercio en una función que al hacer la división me queda un 1 y 1 por 2 me queda 2. Por lo tanto, como ya hice la división, puedo hacer la sustitución.
Si quiero sustituir menos un tercio en la abscisa, pues no se puede porque no hay abscisa y eso implica que solamente el resultado es 2. Por lo tanto, el resultado del límite hasta aquí llega, porque después de hacer la operación, puede hacer la sustitución, que en este caso no se puede porque no hay variable, y eso implica que el límite es 2. Hasta ahí se acaba. Esto acaba y concluye con lo que fue los límites. Pero como yo quiero hacer la interpretación, al hacer la interpretación, entonces tendría que decir lo siguiente. En la interpretación, este 2 se me convierte en una función equivalente. Y una función equivalente diría que la y vale 2. Y una y que valga 2, en el momento que le estoy graficando, va a ser una gráfica equivalente a esta. Voy a hacer la gráfica porque aquí sí es necesario que entiendan la gráfica. Aquí es la x, aquí es la f de x, que ya saben que la f de x es la y. Por lo tanto, en geometría analítica me enseñaron que una gráfica que es y igual a 2 es una recta vertical que pasa por la ordenada 2. O sea, que en el eje de las abscisas marco la ordenada 1 y la ordenada 2 y la gráfica debe de pasar por ese 2 y pasa de manera horizontal. Esta es la gráfica de y igual a 2. Y esta, debido a que no importa la abscisa, siempre la ordenada va a ser la misma, por eso no se tuvo que hacer la sustitución y ese fue el resultado. Ahora bien, la interpretación en geometría analítica es que esta es la gráfica de y igual a 2, pero, perdón, en cálculo diferencial, esta que se llamó, esta que está aquí y que sabemos que se llama función primitiva, función equivalente, es en geometría analítica, ya la dibujé. Y esta gráfica de la función equivalente es la misma que la gráfica de la función primitiva, pero va a tener la característica que va a tener huecos. Recuerden que los huecos obedecen precisamente a este resultado. El detalle es que este no es un hueco, porque si se dieron cuenta, y aquí es la parte importante, no se pudo sustituir. Como no se pudo sustituir, entonces la interpretación es que esto que está aquí no es un hueco y esto es una asíntota. Pero esa asíntota, precisamente la definición de asíntota es una recta. Entonces, esto, como no se puede sustituir, como no se puede sustituir, entonces esto es una recta, no es un hueco. Disculpen, todavía no llegamos a asíntotas. Es una recta. Por eso dibujé la recta. Entonces hay tres interpretaciones de los límites, que si se puede sustituir directamente, al sustituir directamente me da un punto. Si no se puede sustituir y tengo que hacer una división, entonces me da un hueco. Y ese hueco puede ser que si nada más se hizo una división, es un hueco. Si se tuvieron que hacer dos divisiones, como en el caso de aquí, hay dos huecos, o aunque haya dos divisiones, nada más es un hueco si es la misma. Esa ya es la interpretación. Insisto, el límite se acaba hasta acá, pero como lo que sigue es continuidad dentro de lo que es cálculo diferencial, por eso les estoy enseñando a interpretar lo que son los límites. Entonces los límites tienen tres interpretaciones. Un punto, si al sustituir me da un resultado. Un hueco, si al sustituir me da una indeterminación y por lo tanto hay que hacer una división, por eso me dan huecos. Y la otra interpretación es que si no se puede sustituir, entonces me va a dar una recta. Esas son las tres interpretaciones de los límites. Ahora bien, esta recta de la función equivalente es la misma que la gráfica de la función primitiva, pero tiene huecos. Para poder determinar los huecos, entonces, lo que yo hago es la factorización. Acuérdense que la instrucción seguiría siendo la misma. Calcula la ordenada cuando se sustituye un tercio, así es un tercio, pero debo de hacer una factorización. Y esa factorización obedece a lo que les había dicho hace rato. Para factorizar este de aquí abajo, multiplico los dos coeficientes que me dan 6 y busco las parejas que como resultado me dan 6. Las parejas que como resultado me dan 6 es la pareja del 1 por el 6
y la otra pareja es la del 2 por el 3. De esas dos parejas tengo que elegir cuál me da el menos 5. Por lo tanto, aquí en el denominador, entonces escribo el 3x cuadrada, y de estas dos parejas que dijimos que la primera pareja era 6 por 1 para que me diera el 6 o 2 por 3 para que me diera 6, elijo la que más se parezca a un menos 5, pero resulta que las dos, porque pudiera 6 con el 1 en resta o el 2 y el 3 en suma, considerando que son iguales. Entonces, si yo considero primero al menos 3x menos 2x, estos dos al sumarse me dan el menos 5. Y entonces lo único que tendría que escribir sería el menos 2. Pero la otra pareja es que en lugar de menos 3x y menos 2x, fuera el 6 y el 1, el resta. O sea, que existe la posibilidad que yo tenga al más 6x menos 1x, escribo didácticamente para que entiendan de dónde estoy tomando este 1, y también la resta me da 5. Por lo tanto, hay que elegir de estas dos parejas. Para saber cuál de estas dos parejas es la adecuada para realizar la factorización, tengo que ver en los signos. Si se dan cuenta, aquí es menos menos y aquí es más menos. Por lo tanto, si quiero hacer una factorización de factor común, debe de ser lo mismo. Si los dos son menos acá, también los dos menos acá, o si es 1 y 1, también aquí es 1 y 1. Pero como aquí tengo los dos negativos y tengo un positivo y un negativo, esta pareja no me sirve. Vamos a la otra pareja. Aquí es más y aquí es menos y menos. Si se dan cuenta, los dos signos son iguales, más, menos, menos. Eso implica que la pareja que debo de escoger para que se pueda realizar la factorización es el más 6 y el menos x, porque si escojo las otras parejas me va a llevar una imprecisión. Vamos a hacerlo para que me entiendan cuál es la imprecisión. Si continúo con la factorización, aquí me queda un 3x, que es el factor común, y si divido 3x cuadrada entre 3x me da una x, menos entre más me da menos, y 3 entre x entre 3 entre x me da 1. Entonces, la factorización por factor común de esta primera pareja me genera un x menos 1. Y al irme a la siguiente pareja, el factor común es el menos y también el 2. Por lo tanto, al hacer la división de menos entre menos me da más y 2 entre 2 me da 1, por lo tanto es la x. Y la división de menos 2 entre menos 2 me da más 1, porque menos entre menos me da más. Ahí es donde les digo que este factor y este factor no son iguales, no es factor común porque uno es en resta y uno es en suma. Debido a eso, no me conviene escoger esta pareja porque me va a llevar a una factorización donde no hay factor común y lo que estoy buscando es un factor común. Por lo tanto, en lugar de esta pareja, ya habíamos mencionado que la pareja que voy a utilizar es la otra pareja donde va a ser el 6 y el 1. Entonces, este de aquí va a ser 6 y este de aquí va a ser 1. Así que aquí escribo menos 6x más 1x, para que aquí me dé menos 6 más 1, me quede el menos 5. Bueno, ya lo hice en el denominador. Me falta en el numerador. En el numerador hago lo mismo, multiplico este 6 por este 4. Vamos a hacerlo acá para que no esté tan amontonado. Me va a quedar un 24. El 24 tiene mitad que es 12, tiene mitad que es 6, tiene tercera que es 3. Perdón, tiene mitad que es 3 y tiene tercera que es 1. Ahí el cerebro le ganó a la boca. Al revés. Bueno, entonces debo de calcular las parejas que se generen de estos factores para que me dé un resultado 10, ya sea en suma y en resta. Si se dan cuenta, aquí tengo un 2 por 2 que es 4 y un 2 por 3 que es 6. Por lo tanto, el 4 por el 6 me da el 24, donde si los dos son negativos me da el menos 10. Y la otra pareja pudiera agarrar este 2, pudiera escoger este 2, pudiera escoger este 2 multiplicado por el 2 por el 2 por el 3. Y aquí me genera un 2 por 2, 4 por 3 son 12. Y si estos dos los resto, pues me queda también el menos 10. Eso implica que hay dos opciones. Y esa opción es aquí escribir el 6x cuadrada y escribir el menos 4. Y debo de elegir cualquiera de estas dos opciones para que me den el menos 10. La primera opción es escribir el 6 y el 2. Entonces escribo primero el primero,
Esto es menos 6x menos 4x y estos dos sumados me dan menos 10. Ahora, para ver si esta pareja es la que me sirve, los signos por parejas deben ser equivalentes. Si se dan cuenta, aquí es menos y menos y aquí es más y menos. O sea, aquí son diferentes y aquí son iguales. Por lo tanto, esta factorización me va a servir porque deberían de ser o los dos diferentes, las dos parejas diferentes, o en los dos signos iguales. Debido a eso, no voy a utilizar el 6 y el 4, sino los que van a utilizar va a ser el 12 y el 2. Para poder utilizar el 12 y el 2, entonces debo de escribir aquí primero el grande, recuerden siempre primero va el grande, debo de escribir un menos 12x y luego un más 2x, para que esta resta del 12 con el 2 me quede menos 10 y ya me dé el resultado. Si checo con signos por parejas, aquí son signos diferentes y aquí también son signos diferentes. Debido a eso, esta factorización, esta pareja, perdón, sí me va a servir para realizar la factorización. Entonces realizo la factorización, de donde me queda que el cálculo de la ordenada, cuando la abscisa es menos un tercio, se realiza en la función que es la siguiente. Factorizo por factor común. El factor común en los números es el 6, en las letras es la x. Y al hacer el procedimiento, 6x cuadrada entre x, me queda solamente x. Menos entre más me da menos. Y 12 entre 6 me queda 2. X entre x me da 1 y 1 por 2 me sigue dando 2. En el siguiente factor común se elige el signo del primero, que es más, y el factor común es un 2. Por lo tanto, 2x entre 2 me queda una x, y el menos 4 entre el más 2, por leyes de los signos, me queda el menos y el 2. Si se dan cuenta que hay un factor común, por lo tanto, esta factorización sí va bien, eligiendo los números adecuadamente. Hago lo mismo por factor común en el denominador. El factor común en la primera pareja es el 3 en el número, la x en la letra, y si realizo la división, 3x cuadrada entre 3x me da x, y menos 6x entre 3x me queda un menos 2. Acá el factor común es el signo y el número, que es 1. Es 1 porque aquí hay un factor que es 1 y en el 2 hay un factor que también es 1 porque 2 por 1 sigue siendo 2. Por lo tanto hay un factor común que es el 1 que multiplica una x entre 1 me queda x y menos 2 entre 1 me queda menos 2. Por lo tanto, el límite, el cálculo de la ordenada cuando la abscisa es menos un tercio es un 6x, perdón, es un factor común que es x menos 2 por, si yo divido 6x por x menos 2 entre x menos 2, me queda un 6x, perdón, me queda un 6x, y luego más entre más me da más, y si yo divido 2 por x menos 2 entre x menos 2, me queda un 2. En el denominador lo mismo, tengo un x menos 2, que es el factor común, y si divido 3x por x menos 2 entre x menos 2, me va a quedar un 3x, más entre más me da más, y si divido x menos 2 entre x menos 2, me queda un 1. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ya puedo realizar una división, pero voy a ver si no se puede factorizar, y si se dan cuenta que hay un factor común que es el 2, que fue lo que hice desde el principio, por eso me dio el resultado de la división. Entonces el cálculo de la ordenada cuando la abscisa suma un valor de menos un tercio se calcula como este x menos 2 multiplicado, aquí hay un factor común que es el 2, por un 2, que 6x entre 2 me queda un 3x, y un más 2 entre un 2 me queda un más 1. Esa fue la factorización del factor común 2 en este binomio. Y el de abajo sigue siendo un x menos 2 multiplicado por un 3x más 1. Si se dan cuenta, al igual que acá, la división, puedo hacer la división de este x menos 2 entre este x menos 2 y me da 1, y puedo hacer la división de este 3x entre 3x y también me da 1. Por lo tanto, el resultado fue lo mismo que lo que había hecho anteriormente. El detalle es que ya sé que aquí debo de sustituir, y como no sustituyo, este es el resultado del límite. Eso ya lo sabía. Lo que fue importante para la interpretación, recuerden, aquí se acabó el límite, todo lo demás lo estoy haciendo para continuidad, que va a ser el tema que sigue. Lo que estoy haciendo es que al haber dos divisiones, entonces se generan dos huecos. Y el primer hueco tiene una abscisa
que se obtiene a través del que se dividió para darme 0, o sea, de un x menos 2 igual a 0. Y el siguiente hueco se obtiene de la abscisa, que es 3x más 1 igual a 0, porque fue una división. De aquí me queda que la x es 2 y de aquí me queda que la operación inversa es menos, me queda menos 1 y la operación inversa es la división, por lo tanto aquí es un menos 1/3. Eso implica que el hueco tiene coordenadas 2, y en la y habíamos dicho que la y iba a ser 2, es 2,2, porque recuerden que al hacer la sustitución, solamente para concluir esto, al hacer la sustitución no se puede hacer la sustitución y me queda un 2. Este que está aquí habíamos dicho que es el resultado de el límite, y este resultado me lleva a decir que la y es igual a 2, como lo había visto en la gráfica. Entonces la abscisa es 2, la ordenada es 2, y acá, en este otro hueco, voy a tener que la abscisa es menos 1/3 para la abscisa y un 2 para la ordenada. Eso implica que, repitiendo, esta que está aquí es la gráfica de la función equivalente, pero la gráfica de la función primitiva, o sea, de la función original, va a ser también aquí una x, aquí una f de x, y la gráfica va a tener dos huecos. Un hueco va a estar en 2,2, que va a estar por aquí, y el otro hueco va a estar en menos 1/3,2, que va a estar por aquí. Y la gráfica es una recta que pasa por esos dos huecos. Esta es la gráfica de la función primitiva, o sea, de la original, y esta es la gráfica de la función equivalente que resultó al hacer las divisiones. Entonces, los límites, insisto, concluyen cuando hago la sustitución y me da un resultado. Los límites concluyen cuando hago una sustitución sin determinar y tengo que hacer la factorización para que me dé un resultado donde pueda sustituir. Y los límites concluyen cuando después de hacer divisiones solamente me queda un resultado. Pero la interpretación es que si hay una división, hay una función equivalente y se produce un hueco. Si hay dos divisiones, hay una función equivalente y se producen dos huecos. Y si hay dos divisiones, pero las dos divisiones son las mismas, solamente hay un hueco. Y que si en el cálculo del límite se hizo directamente la división y me da un resultado, entonces de todas maneras hay que hacer la factorización para calcular las coordenadas de los huecos. Límites concluye en la sustitución, y la interpretación hay que hacer un análisis más grande, que eso me va a llevar al tema de continuidad y me va a llevar a que posteriormente haga derivadas y haga integrales al conocer las gráficas.